Un día como cualquier otro, una madre y su hija comían en un restaurante humilde, pero algo no estaba bien. La mujer ya iba por su tercer plato, y aún así seguía comiendo sin parar, rápido, desesperada, sin saborear nada, como si cada segundo importara. Las miradas comenzaron, los murmullos crecieron, todos pensaban lo mismo, que era una glotona. Incluso el dueño, molesto y confundido, se acercó y le dijo que ya había comido demasiado, que no podía seguir así. Pero ella no respondió, no se defendió, no explicó nada, solo siguió comiendo en silencio, hasta que intentaron quitarle el plato, y entonces todo cambió. Su hija entre lágrimas suplicó con una voz quebrada, que detuvo a todos. Por favor, no le quite la comida. Mi madre come así porque necesita tener más sangre para mí. Yo estoy enferma. Es por mi culpa. En ese instante el restaurante quedó en silencio. La vergüenza llenó el ambiente y las miradas cambiaron. Ya no había juicio, solo compasión. El dueño, conmovido, pidió disculpas y prometió que podrían comer gratis cuando quisieran. Y uno a uno, todos los presentes comenzaron a acercarle su propio plato. Entendieron que esa madre no comía por hambre, comía por amor. Al salir del lugar, la mujer recibió un folleto. Era la oportunidad que tanto necesitaba. Un hombre rico buscaba una mujer con buena sangre, y sin dudarlo, corrió. Pero al llegar fue humillada. La miraron con desprecio, la llamaron gorda, le dijeron que no tenía ninguna oportunidad. Incluso Nuria, su propia media hermana, la insultó sin piedad. Pero cuando llegó su turno, todo cambió otra vez. El hombre Raúl, al tocar su mano, no tuvo ninguna reacción. Por primera vez su alergia no apareció. Era ella. Y aunque él la rechazó por su apariencia, su madre vio algo más. Vio la oportunidad de tener un heredero. Sin entender del todo, Sofía firmó el contrato creyendo que solo debía donar sangre, pero la verdad era otra. Debía darle un hijo. Aún así, por su hija aceptó. Se mudó a la casa, dispuesta a cumplir. Pero esa noche, cuando intentó entregarse, Raúl no pudo. No porque ella no quisiera, sino porque su pasado lo perseguía. Años atrás, había conocido a una mujer especial, que desapareció sin dejar rastro. Y desde entonces, nunca más volvió a sentir lo mismo. Al día siguiente, todo empeoró. Nuria apareció con un collar, el mismo que Raúl le había dado a aquella mujer, y sin dudarlo, mintió. Dijo ser ella. Raúl le creyó. Lo buscó durante años, dijo, y ahora que la tenía enfrente no iba a dejarla ir. Sofía, herida y humillada, enfrentó la mentira, pero fue rechazada, ignorada, reemplazada. Y en ese momento entendió algo. Si ella no cambiaba, nadie la respetaría. Así que tomó una decisión, no por amor, no por venganza, sino por dignidad. Comenzó a entrenar, a esforzarse, a luchar contra sí misma, día tras día, sin rendirse, hasta que meses después lo logró. Ya no era la misma mujer, pero lo que nadie sabía es que su verdadero valor nunca estuvo en su apariencia, sino en todo lo que fue capaz de soportar por amor. En la fiesta de la familia de Raúl, Sofía fue invitada, pero no por amor, sino para burlarse de ella. Mientras su hija caminaba entre la gente, chocó sin querer con Nuria, quien con desprecio comenzó a insultarla y a preguntar por su madre, diciendo que seguramente estaba escondida comiendo. Las risas no tardaron en aparecer, y cuando Raúl llegó junto a su madre, tampoco dudó en sumarse, diciendo que menos mal no estaba con Sofía, porque sería una vergüenza para su familia. Las palabras dolían, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. De pronto, una figura bajó lentamente por las escaleras, elegante, imponente. Todos comenzaron a murmurar: es ella, la diosa de la luna, Cecilia, una celebridad. Incluso Raúl quedó hipnotizado, pero en ese instante, la hija de Sofía corrió hacia ella y la abrazó. Y ahí fue, cuando todos entendieron la verdad. Esa mujer era Sofía. Antes de convertirse en madre, ella había sido una figura reconocida, admirada por todo, pero lo dejó todo para salvar a su hija. Y ahora había regresado, no para mostrarle nada a nadie, sino porque ya no estaba dispuesta a seguir escondiéndose. El silencio fue absoluto, nadie podía creerlo. La primera en acercarse fue la madre de Raúl, sorprendida, emocionada, al verla tan cambiada. Pero Nuria, como siempre, rompió el momento, acusándole de haberse operado, de hacer cualquier cosa para quedarse con Raúl. Incluso él pensó lo mismo, creyendo que todo lo hacía por él. Pero Sofía habló con firmeza, sin necesidad de explicarse, pero con la necesidad de ser escuchada. Sí, engordé, pero no por debilidad. Lo hice por mi hija. Ella nació enferma. Su cuerpo no produce suficiente sangre, y la única persona que podía salvarla era yo. Por eso comía una y otra vez, sin importar las miradas, sin importar las burlas. Mientras todos juzgaban lo que veía por fuera, yo pensaba en mantenerla con vida. Sus palabras quebraron el ambiente. Muchos bajaron la mirada. Entendieron por fin el peso que ella cargaba. Pero Nuria, incapaz de sentir, la acusó de mentir. Y fue entonces cuando Sofía reveló la verdad que había callado por tanto tiempo. Cómo ella y su madre le robaron todo. Cómo la echaron de su propia casa. Cómo la dejaron sola cuando lo necesitaba. Antes que Nuria pudiera responder, la madre de Raúl intervino, dejando claro frente a todos que Sofía seguía siendo su única nuera y que nadie tenía derecho a humillarla. Pero Nuria, venenosa, atacó una vez más, llamándole madre soltera, insinuando que no era digna. Sin embargo, esta vez todo era diferente. Raúl comenzó a ver lo que antes ignoraba, y su madre furiosa defendió a Sofía sin dudar, tomándola de la mano y alejándole de ese lugar, mientras que Nuria
Llena de odio, planeaba su venganza. Más tarde en la casa de Raúl, todo continuó. Sofía vestía un elegante vestido que había pertenecido a la madre de Raúl en su juventud. Pero cuando Nuria llegó, no perdió oportunidad de humillarla otra vez, criticando su cuerpo, su presencia e intentando hacerla sentir menos. Pero esta vez no estaba sola. La madre de Raúl la detuvo en seco, dejando en claro que ya conocía sus intenciones y que no permitiría más falta de respeto. En ese momento, Raúl llegó junto a Regina, la hija de Sofía, y al verla junto, su madre dijo algo que lo cambió todo. Le pidió que le reconociera como su hija, porque si Sofía iba a ser su esposa, la niña también sería parte de su vida. Aunque Sofía dudó y aunque no estaba lista, terminó aceptando, porque en el fondo solo quería un lugar seguro para su hija. Más tarde, mientras caminaban por el pasillo, Raúl la llevó a su habitación. Sofía se resistió, dolida, confundida, pero al final decidió quedarse, no por amor, sino por el compromiso que había firmado. Pero la mañana siguiente, todo volvió a romperse. Cuando Raúl despertó, no era Sofía quien estaba a su lado, era Nuria, quien había aprovechado su ausencia metiéndose en la cama, haciéndole creer que había pasado la noche con ella, sembrando una mentira más, una traición más, una herida más. Y es ahí donde todo toma sentido, porque es un mundo donde la apariencia define el valor, donde la belleza decide quién merece amor y quién no. Las mentiras también se vuelven más fáciles de creer, porque las personas no ven la verdad, ven lo que quieren ver. Sofía fue rechazada cuando no encajaba, ignorada cuando no era suficiente, pero admirada en el momento en que su exterior cambió. Y esa es la realidad más cruel. No cambió quién era ella, cambió cómo el mundo decidió tratarla. Pero su verdadera transformación no estuvo en su cuerpo, estuvo en su decisión, en dejar de vivir para la aprobación de otro, en dejar de soportar en silencio y entender que su valor nunca dependió de su apariencia, sino de su fuerza, de su amor, de todo lo que fue capaz de hacer por su hija. Porque al final no se trataba de ser hermosa para el mundo, se trataba de no volver a perderse a sí misma. Porque cuando una persona cambia por presión, se rompe, pero cuando cambia por decisión, se vuelve imparable. Más tarde en el trabajo, mientras Sofía descansaba después de una sesión de fotos, Nuria apareció una vez más, como todos los días, con su veneno, repitiendo que ahora Raúl le pertenecía, que ella había ganado, pero esta vez Regina, su hija, se interpuso para defenderla. Y cuando Nuria, llena de rabia, intentó golpearla, todo se detuvo. La madre de Raúl llegó junto a él y sus guardias, y con autoridad reveló la verdad. Había hecho un análisis de sangre. Regina era su nieta, su sangre, su familia, y quien se atreviera a tocarla tendría consecuencias. Sin dudarle, ordenó sacar a Nuria. Pero ella cayó de rodillas frente a Raúl, recordándole que él había dicho que sería responsable. Y en ese momento, todo se quebró, porque Raúl no negó lo que había pasado, y ese silencio fue suficiente para herir a Sofía, quien decidió irse con su hija. Esa misma noche, Raúl estaba en la habitación de Sofía. No había distancia, no había preparación. Él simplemente estaba ahí con ella, intentando acercarse, como si nada hubiese pasado, como si el dolor no existiera. Se acercó intentando tocarla, buscando lo que antes tenía. Pero Sofía ya no reaccionó igual. Su cuerpo se tensó, se apartó, no con miedo, sino con decisión. Él insistía, intentaba acercarse más por ella, pero ella le frenó, dejando claro que no quería, que no era el momento. Aunque por dentro tenía mil cosas que decir, aunque en su mente gritaba todo lo que había vivido, todo lo que él no entendía, todo lo que había soportado. Por fuera se mantuvo firme, porque ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Y justo cuando la tensión crecía, Regina entró, interrumpiendo ese momento, rompiendo lo que él intentaba forzar y dejando claro, sin palabras, que ahora había un límite. Días después, en el evento de modelo, Sofía y Nuria volvieron a encontrarse. Nuria, como siempre, fingiendo, sonriendo, mientras por dentro celebraba su plan. Estaba embarazada, pero no de Raúl. Aún así, decidió mentir. Fingió caer, acusando a Sofía, creando una escena. Su madre llegó y comenzó a agredirla, incluso levantando una botella, pero en ese momento Raúl apareció junto a Regina y detuvo todo. Nuria, desesperada, se arrodilló diciendo que el hijo era suyo, pero esta vez Raúl no dudó, dijo la verdad. Nunca estuvo con ella, mostró pruebas, reveló que todo era mentira, que había estado con otro hombre, y sin más ordenó sacarlas. Madre e hija se fueron gritando, sin poder sostener más su engaño. En silencio quedó, fue distinto. Raúl se puso frente a Sofía y por primera vez reconoció su error. Le pidió perdón, pero no por haberla entendido, por haberla lastimado. Pero lo que hace diferente a Sofía es que su transformación no fue para agradar, no fue para ser aceptada. Fue por amor, por su hija y luego por ella misma, porque entendió que su valor nunca estuvo en su cuerpo, sino en su fuerza, en su sacrificio, en todo lo que soportó sin rendirse. Porque hay personas que cambian para encajar, pero hay otras que cambian para no volver a ser destruidas. Y esa es la verdadera diferencia. Si esta historia te hizo sentir algo, apoya con tu like y compartirlo. Suscríbete para más historias como esta.